Es parte de las políticas que el Ministerio de Educación está implementando ahora con los programas estrella que se tienen, ¿verdad? Es parte de las TIC que se llevan en el ciclo básico, y entonces de esa manera nosotros le damos respuesta al currículum nacional base. Tal vez no es un laboratorio, pero sí es equipo que les va a servir, que sí es equipo que nos va a ayudar para que nosotros de esa manera podamos darle respuesta a tantas necesidades que se tienen tanto en el nivel básico como en el nivel primario. Hoy se le va a entregar un equipo a 17 establecimientos educativos. Estamos trabajando como Ministerio de Educación, estamos trabajando como gobierno, y eso es importante porque a veces las noticias son lamentables cuando se critica al Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación no da nada, que el Ministerio de Educación no ejecuta nada, y hoy vemos nosotros la prueba que en el departamento del Quiché sí se está trabajando, sí estamos realizando la labor como debe de hacerse, gracias al señor alcalde del municipio de Santa Cruz del Quiché, quien está con nosotros hoy en esta entrega oficial, ya que también a los establecimientos del municipio de Santa Cruz del Quiché se les va a hacer entrega de este equipo, y en determinado momento nosotros nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos porque a la par de que estamos trabajando con el personal docente necesario, pues también les estamos dando el equipo para que ellos puedan en determinado momento poder hacer su trabajo dentro del aula. ¿De qué consta el equipo que ustedes hacen entrega el día de hoy? Pues mire, nosotros estamos entregando un proyector de multimedia que le llamamos cañonera nosotros, ¿verdad? Que les va a servir, una computadora de las más modernas y con una potencia necesaria, una impresora multifuncional y su respectivo monitor, ¿verdad? Y su UPS que les va a servir para regular la energía y que no podamos tener ningún tipo de problemas a la hora de que esté funcionando el mismo. Considero que este tipo de proyectos son los que van a beneficiar a la niñez, a la juventud de nuestro municipio, de nuestro departamento, y de esta forma pues los jóvenes van a tener el acceso al uso de la tecnología. Hoy pues yo creo que la tecnología de punta es el sistema de computación, proyectores multimedias, etcétera, y yo creo que los jóvenes y señoritas deben de tener la oportunidad de tener en su establecimiento este tipo de herramientas. Considero que vamos a seguir trabajando, lo he manifestado, lo he dicho en varias oportunidades. Vamos a dotar, con la ayuda de Dios, el apoyo del gobierno central y de algunas instituciones, de más tecnología a los establecimientos, no solo el nivel primario, sino que también vamos a trabajar por el nivel medio, el nivel diversificado, de tal forma que la tecnología llegue a todos los niveles educativos de nuestro municipio y del departamento.